Buenas noches, hermanos, los bendigo con la paz del Señor. ¿Cómo la están llevando con la teología sistemática? Se les está haciendo medio pesadita. Algunos han podido ver en el video de internet que ya se lo ha subido y la verdad que uno escuchándose después dice hay muchas cosas por corregir, ¿no? Pero aquí lo importante es lo que la palabra nos enseña. Y estamos estudiando lo más importante. Muchos de nosotros pasamos por diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, algunos hicieron una universidad, una terciaria, otros la están haciendo tal vez, y se han capacitado en diferentes áreas y tienen sus profesiones y las cuales ejercen, se han preparado, se han capacitado, han sido personas aplicadas, pero la palabra de Dios, la Biblia, todo un desafío. El poder introducirnos en todo lo que nos enseña la palabra de Dios es algo que está más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos, en poner toda nuestra fuerza y todo nuestro anhelo de aprender de Dios para poder hacer su voluntad. Es el único propósito, glorificar su nombre, exaltarlo a Él. Veíamos en la clase anterior sobre lo que fue una reseña histórica, prácticamente de todo lo que es la bibliología, cómo nos llegó la Biblia a nuestras manos, y podemos de alguna manera agradecerle a Dios por tantos hombres que fueron usados, hombres de Dios, como lo dice en esa carta del apóstol Pedro, que no por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios, estos hombres de Dios fueron realmente inspirados por el Espíritu Santo y fueron los que escribieron, ¿no? Los que hablaron y registraron cada una de esas palabras que el mismo Dios se las reveló. Si miramos el cuadro que está aquí en el pizarrón, vamos a poder de alguna manera hacer una manera de resumen en cuanto a lo que algo hablamos y de lo que vamos a compartir en esta noche. Y vemos, por ejemplo, quizás por la letra no se pueda leer muy bien, es medio chica y legible, pero se lo voy a leer yo se lo voy a leer y me voy a apoyar en un puntero que traje para facilitar un poco el asunto. Aquí dice, por ejemplo, pensamientos en la mente de Dios. Estos pensamientos en la mente de Dios comenzaron a manifestar lo que llegó a ser en la mente de los escritores humanos por un proceso llamado revelación. El qué de Dios, que Dios se dio a conocer, Dios se manifestó por un acto llamado revelación a todas estas personas, las cuales nosotros, vez pasada veíamos que eran más de 40 autores y de diferentes profesiones, y que ellos, por otro proceso, que es un hecho esencial el que debemos de entender y que hoy vamos a ver, que es la inspiración. Inspirar significa que Dios respiró su aliento, pero Él expiró el conocimiento. Y el hombre, al inspirar, introdujo ese conocimiento en su mente para luego volcarlo a través de lo que fueron los manuscritos originales de la Biblia. O sea, desde un inicio, todo comenzó a través del pensamiento de Dios, con todo lo que han sido los principios, los valores, los preceptos, las ordenanzas, que Dios le dio a conocer al hombre para luego tener un documento, un registro, que son los manuscritos originales de la Biblia, y que luego esos manuscritos, como vimos anteriormente en la primera clase, fueron los que, al ser evaluados, al ser interpretados y identificados por un proceso llamado canonización, que tiene que ver con otro punto que vamos a ver más adelante, todas las normas, reglas utilizadas para poder considerar
un libro o los libros de la Biblia como aprobados. Se formó la colección de los 66 libros finales. Tenemos nosotros 66 libros, vamos a ver que hay otras, de alguna manera, doctrinas que comparten más libros, a los cuales se les llaman libros apócrifos o deuterocanónicos, vamos a verlo. Estos libros han pasado por una crítica, por un análisis, y luego se ha formado lo que ha sido la Biblia en el hebreo, que veíamos con 22 libros, la Septuaginta del griego con 24, y de esta surgen los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, a través de traducciones modernas, las versiones en español, las versiones en inglés, pero nosotros con la Reina Valera, revisión 1969, que tenemos. Y otro punto importante para destacar y la cual vamos a compartir en esta noche es la iluminación e interpretación. La iluminación tiene que ver con lo que se da a conocer a través de que el Señor me da a mí el comprendimiento de la Escritura. Yo puedo comprender un texto, yo puedo comprender la Escritura, puedo comprender un libro de la Escritura y puedo a la vez interpretarlo. O sea, que yo puedo hacer una hermenéutica de esta Escritura para luego, por supuesto, aplicarlo para que vea el cambio, o sea, la aplicación produce el cambio en nuestras vidas. No tiene sentido la iluminación y la interpretación sin la aplicación, porque yo puedo ser una persona muy iluminada, un teólogo, o puedo usar muy bien la hermenéutica, puedo ser un experto en hermenéutica, a tal punto de prepararme todos los sermones y, sin embargo, no tener una vida de aplicación de la Escritura. Por lo tanto, la letra termina siendo muerta y no viva. ¿Por qué? Porque yo no le he dado lugar a que la palabra cobre vida en mí. Pero sí, cuando yo a esa palabra la aplico, produce un cambio. Pero ese cambio no es para que yo me quede con ese cambio, sino que también ese cambio me tiene que llevar a mí a tomar una acción. Siempre va a ser algo activo, nunca pasivo. Esa acción de la comunicación. ¿Para qué? Para que a otros hombres también les pueda suceder lo que a nosotros nos está sucediendo, que es el poder entender la Escritura y, por supuesto, vivir la palabra de Dios, que es lo más importante. Eso a manera de un repaso de lo que vamos a ver. Quizás hoy podamos terminar, no sé, vamos a hacer lo posible. De lo contrario, quizás nos pasemos unos minutos para la próxima clase y le robemos al próximo profesor unos minutos para terminar. Hoy quiero compartir el video de 7 minutos, 8 minutos, muy importante sobre la historia de la Biblia y que también le va a ser de bendición como reflexión del por qué la Biblia es un libro indestructible. Hoy vamos a continuar, ya que hemos visto toda esa reseña histórica. Hemos tocado el primer punto, hemos visto la revelación, los modos de revelación, en qué forma se revela Dios o cómo se reveló durante la historia. Hacíamos hincapié en esto, sobre todo en lo de la Biblia Thompson, porque decíamos que tenía la característica de mostrar de alguna manera la cadena de la revelación y el hecho de que Dios se haya manifestado en diferentes tiempos, de diferentes maneras. Hoy, gracias a Dios, tenemos 66 libros, que es justamente la profecía más segura que tenemos a nuestro alcance. Y también el poder entender que esa misma revelación que Dios comenzó a transicionar de forma progresiva, ya que la revelación fue progresiva, fue necesaria de acuerdo a la etapa en la cual se encontraba el hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que la revelación fue selectiva. Dios dijo lo que tenía que decir,
y eso lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, donde expresa claramente que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Tenemos lo que Dios no quiere revelar, porque nuestra mente finita es incapaz de poder recibir toda la revelación de Dios. Y si es incapaz de recibir toda la revelación de Dios, también sería incapaz de aplicarla. Por lo tanto, Dios quiso revelarnos lo que hoy nosotros consideramos los 66 libros y también entender de alguna manera que al concluirse el canon de 66 libros, la Biblia está completamente completa. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, que la Biblia es completamente completa, porque los 66 libros que tenemos a nuestro alcance son los 66 libros que han sido inspirados por Dios y los cuales a nosotros nos son útiles para las diferentes cosas que Dios quiere en nuestras vidas. También tenemos que decir que nuestra vida diaria se ve reflejada en ese buscar constantemente en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la leemos? ¿Cuántas veces la estudiamos? ¿Cuántas veces la memorizamos? Porque a veces decimos, se conocen los versículos de memoria, pero cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar en nosotros, esa palabra que cobra vida realmente comienza a transformar nuestra vida y nuestro entorno a tal punto de que nosotros vamos a ver realmente que la palabra de Dios es efectiva, que tiene poder. Y memorizarla sirve porque nosotros tenemos que tener en cuenta de que no podemos alterar ningún versículo, ni una tilde ni una jota. Entonces la mejor forma de poder recitar un pasaje de la Biblia correctamente es o leerlo o saberlo de memoria, como lo dice allí, para que no nos equivoquemos. Porque tal vez decimos nosotros sí, pero lo mismo es el sentido, pero tenemos que tener en cuenta que como han sido escritas en el original del hebreo y del griego, muchas de las cosas que se han agregado, muchas preposiciones, han sido de alguna manera cambios que se le ha dado sin desvirtuar realmente el sentido original de la escritura, pero que si nosotros queremos todavía como querer agregarle algo más de esto o sacarle algo, como hacerla más corta, y vamos a ver hoy detenidamente un solo versículo en el cual podemos hacer un juego de palabras y a través de las cuales han surgido diferentes doctrinas de demonios, a través de las cuales han rechazado la inspiración divina de la Escritura. Continuamos en este tema de la inspiración. Hablar de la inspiración es importante por varias razones. Si nos remitimos a la Escritura, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vamos a ver aquí tres cosas importantes que el apóstol Pablo declara y afirma y que nos sirve a nosotros para aprender lo que es la inspiración de la Escritura. Primeramente, a modo de, vamos a decir, de una definición de un concepto, porque me gustaría que le quede el concepto de lo que es una inspiración, les voy a leer aquí lo que significa una inspiración. Y algunos que tienen la hoja por allí de las fotocopias que se ha distribuido está, y es lo mismo que las diapositivas, así que está todo registrado. Y dice así: es la operación divina. Operación
divina, ejercida sobre los autores humanos. Estamos aquí en este cuadro y dice esto, el qué de Dios, que es la revelación, ahora en el cómo de Dios, la inspiración, es la operación divina, ¿me entienden? En la mente del hombre. ¿Para qué? Para lograr esto, tener un registro de toda esa revelación de Dios. Entonces, vamos a decir que Dios ejerce, gobierna, dirige, supervisa y acompaña a los hombres que han sido elegidos para poder declarar los escritos, para que nada de lo que Dios quiera compartir sea olvidado, ni tampoco para que haya errores en esa escritura, en lo que Dios está transfiriéndole al hombre. Ahora, custodia su trabajo. ¿Para qué? Para que no haya errores. Pero es importante destacar aquí que no solamente que custodia su trabajo, sino que también el Señor les permite a cada uno aplicar su propio estilo de personalidad. Es fundamental entender esto. A veces nosotros expresamos ciertas palabras y nos preguntamos el para qué de cada cosa. Yo tengo que preguntarme el por qué y el para qué. ¿Por qué Dios opera de esta manera? ¿Por qué Dios gobierna, dirige, supervisa? Y por qué Dios también, en otras palabras, está permitiéndole a cada una de esas personas, esos hombres, esos escritores humanos, que tengan su propio estilo en la escritura. Es para evitar cualquier pensamiento de que la inspiración no fue verbal, sino que fue de una manera dictada, mecánica. Y en realidad nosotros hablamos de una inspiración que es verbal. Se habla de verbal cuando se habla de algo que está escrito en la palabra. Letra por letra fue inspirada la escritura. Cuando el apóstol Pablo dice toda la escritura, está dando el primer paso de los 3 puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder entender la inspiración, que dice toda la Biblia. Al decir toda la escritura, está hablando de toda la Biblia y podemos demostrarlo de una manera sencilla solamente en la escritura, porque la escritura es el documento más válido que tenemos a nuestro alcance para poder defender la doctrina de la inspiración. Y cuando hablamos de la doctrina de la inspiración y usamos los pasajes bíblicos, que vamos a mencionarlo en breve, vamos a darnos cuenta de lo importante que es que la Biblia como documento divino se defiende a sí misma y es la que nos da evidencia a nosotros de que no solamente toda la escritura ha sido inspirada por Dios, sino que también toda la escritura es útil para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Podemos analizar algunos pasajes. Toda la escritura es toda la Biblia. Ahora, esto habla de un alcance. Y cuando decimos alcance estamos hablando de los 66 libros. Yo digo toda la escritura, en lo primero que tengo que pensar no es en algunas cosas de la palabra, sino en los 66 libros que tengo a mi alcance. Ahora, también tengo que ver que el Nuevo Testamento usa la palabra escritura 51 veces. Y estoy en el Nuevo Testamento, estoy en la carta del apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en su epístola, y estoy en el capítulo 3 y en el versículo 16, que me está dando evidencia a mí de una palabra escritura, toda la escritura. Y esa escritura también es la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra escritura se usaba con referencia a parte de la Biblia o a toda la Biblia.
En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que en relación al Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en relación al Antiguo Testamento, el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 45, nos expresa esto. Dice, entonces, sí, San Lucas 24, 45, entonces les abrió el entendimiento. Ahí sucedió algo, que les abrió el entendimiento. ¿Qué sería eso? Iluminación, para que comprendiesen las Escrituras. Y dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, aquí está la palabra Escrituras, pero está en un plural, hablando de las Escrituras. Ahora, el Evangelio de Lucas es escrito en aproximadamente el año 60 después de Cristo. Y aquí lo que hay que tener en cuenta es que él está haciendo referencia a lo que le llegó a él. ¿Y qué es lo que le llegó a él? Vamos a ir, porque esto es bueno conocer, al capítulo 1 de Lucas. Perdón, 4:21. Me estoy yendo lejos yo. Estaba Jesús y en esta oportunidad, cuando relata que Jesús se presenta en la sinagoga, en un momento expresa claramente el Evangelio de Lucas que se le entregó un libro, y que era el libro del profeta Isaías, y que fue abierto, y que cuando fue abierto halló el lugar que estaba escrito justamente en Isaías 61, versículo 1. Y luego dice en el versículo que vamos a leer nosotros, en el 21, dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, cuando la palabra dice escritura, no está hablando del texto bíblico, está hablando de toda la escritura que tenemos a nuestro alcance. Para ellos era el Antiguo Testamento, para nosotros los 66 libros. Eso nos tiene que quedar bien grabado. Es muy importante que lo entendamos de esta manera, porque cuando nosotros queremos decir solamente y reducir que toda la escritura es parte de la escritura, como algunos suponen, por un cambio de palabras, de verbos, de preposiciones, y llegan a deformar el sentido real, original de la palabra de Dios, podemos, lamentablemente, muchas veces los que hacen esto, como decía el apóstol Pedro haciendo mención de las cartas de Pablo, y algunos indoctos tuercen para su propia perdición. Toda la escritura habla, por ejemplo, en referencia al Antiguo Testamento, en San Juan capítulo 10, versículo 35, también Jesucristo hace mención de la escritura. Y dice en el versículo 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Confirmado de que la escritura es
todo lo que tenían en ese momento a su alcance, hablando de el Antiguo Testamento. Los 39 libros que hoy tenemos nosotros en el Antiguo Testamento. En cuanto al Nuevo Testamento, en 1 de Timoteo 5, 18, se comienza ya a vislumbrar algo importante. Ya el apóstol Pablo, haciendo mención del Antiguo y del Nuevo, expresa esto en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 18. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y si nosotros analizamos este pasaje, este versículo, vamos a ver que está expresando en el Antiguo Testamento a Deuteronomio capítulo 25, versículo 4, lo puede buscar y corroborar. Y cuando habla en su segunda parte de este versículo 18 del capítulo 5 de 1 de Timoteo, dice: digno es el obrero de su salario, no a manera de interpretación, sino solamente para confirmar de que está expresando algo del Nuevo Testamento. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 7, que usted lo puede buscar para luego confirmar y corroborar que es así. Cuando Lucas en el capítulo 10, versículo 7, expresa estas palabras, dice de esta manera, teniendo en cuenta un pensamiento del Antiguo Testamento, pero no recitando literalmente el Antiguo Testamento, sino que ya está el mismo evangelista Lucas escribiendo las palabras que el Espíritu mismo les estaba inspirando, y que decía: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Esto lo toma de un pensamiento que está en Levíticos 19:13 y de otro que surge de Deuteronomio capítulo 24, versículo 15. Ambos pasajes bíblicos del Antiguo Testamento hacen mención a lo que tiene que ver con no retrasar el pago de aquel obrero, pero él toma este pensamiento y lo traslada para poder expresar esto, y Pablo, como veíamos en 1 Timoteo 5, 18, termina diciendo y confirmando que la palabra escritura realmente está hablando ahora, en esta oportunidad, ya también del Nuevo Testamento que ellos estaban escribiendo. Entonces, vamos a decir por conclusión que toda la Escritura, la Biblia entera, es inspirada y provechosa. Vamos a decir que la Biblia entera es inspirada por Dios. ¿Por qué? Expresa los medios de inspiración. Es el resultado del aliento de Dios. Dijimos que Dios expiró, es la respiración de Dios, de sus pensamientos, de sus preceptos, de todo lo que son las ordenanzas de Dios. Él inspiró en el hombre. El hombre captó todos esos pensamientos de Dios por obra del Espíritu Santo, el cual dirigió y se ocupó de supervisar todo, para que todo lo que hoy nos llega a nuestras manos, aún las traducciones y diferentes versiones que hay en la tierra, sean realmente las que están avaladas por el mismo Señor. Aquí vamos a ver que hay una tarea en la cual la Biblia entera tiene un propósito y dice es útil. Hay algunos teólogos que quieren hacerle decir a la Biblia lo que no dice, y en una traducción de manera errónea, quitándole los verbos y las preposiciones que se le han agregado, tratan de deformar la Escritura diciendo que el versículo de 2 de Timoteo 3:16, al cual hemos comenzado a leer, y que dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ellos le han puesto y también, le han agregado y también. Y al tener este también útil para enseñar,
ellos expresan que toda la Escritura es inspirada por Dios y también la que ha sido inspirada por Dios, ya que no toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. En un juego de palabras están haciendo o influenciando con un pensamiento contrario a lo que realmente es la verdadera interpretación, el aplicar una buena exégesis y una buena hermenéutica en la Escritura para que no deformemos el sentido real de que toda la Escritura es toda, no parte, sino los 66 libros que tenemos a nuestro alcance. Y útil es toda esa Escritura, no parte de lo que ellos consideran que es inspirada por Dios. También, al considerar que toda la Escritura es inspirada por Dios, estamos diciendo que toda la Escritura es inerrante, o sea que carece de error. Y por lo tanto, estamos sosteniendo a través de esta postura de interpretar a la Escritura, de que tenemos la seguridad y la certeza de que Dios nos está mostrando la verdad cuando nosotros abrimos la Biblia para leerla. Muchos consideran que la utilidad de la Biblia es solamente para la salvación, que es la doctrina fundamental. Pero Dios obra de una forma extraordinaria y completa en todo el ser. Espíritu, alma y cuerpo es guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia nos enseña, nos corrige, nos amonesta, nos insta, nos prepara, nos capacita. Y esto es fundamental, porque no es para tenerla a la Biblia en un museo y admirarla y rendirle el culto, sino es para aplicarla, para vivirla, para que nosotros también podamos ser portadores de la gloria de Dios. Si nosotros juntamos las tres ideas, toda la Escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, esas tres ideas, nos vamos a encontrar que el versículo declara que la Biblia entera provino de Dios para enseñarnos cómo vivir. Eso es lo más maravilloso. Toda la Biblia ha sido escrita para enseñarnos cómo vivir. Otro punto importante en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Estamos hablando sobre la inspiración como doctrina. La inspiración es una enseñanza que está en la Escritura. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Lo leemos y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo comienza con una negación importante y dice, porque nunca, no le da posibilidad alguna al hombre de atribuirse su autoría. Simplemente fue un autor inspirado, porque la inspiración es producto de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto es importante destacar. Primeramente, el Señor usó, y si esto es verdad, porque tenemos tantos autores de diferentes lugares, con diferentes vidas, que han sido elegidos por Dios para escribirla, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero a esos hombres nunca les dejó librado nada al azar, sino que Dios estuvo guiándolos, estuvo supervisándolos. También es importante ver que si el Señor les permitía a ellos
expresar algo que no era supervisado, se producía automáticamente cualquier error en la escritura. Y si Dios permitía que el hombre aplicara su propio pensamiento, entonces ya la escritura no era la palabra inspirada por Dios. Pero como Dios tiene que sostener, porque Él es soberano, que toda la escritura es inspirada por Dios, usó a hombres y el Espíritu Santo los tuvo que direccionar, los impulsó, como aquella historia de aquel barco que estaba a punto de naufragar, cuando allá estaba el apóstol Pablo y todos aquellos presos, y sin embargo dice que soltaron las amarras y se dejaron llevar por el viento, y allí estaba el viento como una fuerza que los impulsaba y los movía hasta llegar al lugar, al destino donde debían de llegar. Bueno, así también. El Espíritu comenzó a soplar, los impulsó, los movió y les dio cada una de las letras que ellos tenían que poner y registrar. Por eso sostenemos que la inspiración es verbal, pero también plenaria. Significa que toda la escritura es inspirada por Dios. Palabra por palabra, letra por letra, Dios se las inspiró al hombre. Esto es importante. En 1 Corintios 2:13 dice, por ejemplo, el apóstol Pablo afirma que la revelación de Dios llegó a nosotros en palabras y no solamente en pensamientos. Por medio del pasaje que está en 1 Corintios, vamos a sostener la inerrancia de la Escritura. 1 Corintios 2:13. Dice, lo cual también hablamos. Ahora aquí el verbo hablamos está también usado para la aplicación del registro de lo que hablamos. No solamente porque hablamos, sino porque se está escribiendo lo que está hablando. Cada uno expresaba la palabra de Dios, declaraba, pero también tomaba nota. Está comprobado que muchos de los autores tenían sus escritores, tenían sus, vamos a decir, secretarios, así como Teófilo, estaba tomando nota de todo lo que Lucas le decía, para que nada sea olvidado, estaba registrando. Y luego se escribió el Evangelio de San Lucas, el libro de Hechos de los Apóstoles, y así cada uno de estos, inclusive el mismo Marcos, el discípulo del Señor, fue también un secretario del apóstol Pedro. Y esto lo da a conocer el mismo apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces podemos ver que Dios fue el que preservó todas estas cosas. Dios estuvo en todos los detalles. Dios no solamente se valió de soplar, sino que otorgó los medios para poder lograr plasmar cada una de esas letras en los manuscritos, en las tablas de arcilla, en las piedras que fueron las primeras que se escribieron allí con el dedo de Dios en el monte de Sinaí. Y así sucesivamente en los códices y hoy en las diferentes traducciones que tenemos a nuestro alcance. Aquí está diciendo de las palabras y es importante tener en cuenta esto que dice en el capítulo 2, versículo 13, porque dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está diciendo que las palabras que ellos declaraban eran palabras del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ellos no iban a correr el riesgo de querer por allí expresar algo sin la autorización de aquel que los estaba supervisando, el Espíritu Santo, como el mejor maestro. La colección de datos también es otra forma de corroborar todo lo que es la inspiración divina. El material que vino directamente de Dios
Deuteronomio capítulo 9, versículo 10. Deuteronomio 9:10. Y me dio Jehová. ¿Quién se la dio? Jehová. Las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. Esto es importante para tener en cuenta. La colección de datos como material directamente de Dios, pero también hay un material recopilado. Y ahora sí vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Aquí hay una dedicatoria a Teófilo. Y dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado. ¿Qué hizo Lucas? Investigó. No dijo, che, a ver, será así, pongamos como sea. No. Vamos a investigar. Había bastantes. Y venían haciendo cosas que no eran. En ese periodo intertestamentario han sucedido muchas cosas y de las cuales salen todos esos libros apócrifos, porque carecen de la aprobación divina, como libros no inspirados, inerrantes, o sea, no inerrantes, sino que carecen, que tienen errores, mejor dicho, no que carecen de errores. Y aquí el apóstol, el evangelista Lucas, está expresando lo importante, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo habré leído este pasaje, no sé, hace mucho, pero ahora como lo tuve que volver a leer, porque me encontraba con este texto bíblico para poder usarlo como un dato fundamental de la inspiración divina en cuanto a la recopilación de los datos que se han hecho durante la historia. Y yo quería compartírselo a todos y decía, ¡wow! ¡Qué diligencia! ¡Qué sabiduría! Porque, no, a ver, lo bajo del internet. No, vamos a investigar. Porque hay muchas cosas que dice internet que no son de Dios. Y hay muchas cosas que dice el hombre, humanamente hablando, que no son de Dios. Entonces, tenemos que ver, como lo de Berea. A ver si este Pablo dice lo que es o no es. ¿Y qué hacían ellos? Iban y después analizaban la escritura, escudriñando, corroboraban o desechaban, pero eran personas diligentes, investigaban, buscaban la confirmación del Espíritu Santo de Dios. El material profético, que también fue un dato importante, casi en la 4ª parte de la Biblia, como material profético, ya ha tenido casi todo su cumplimiento. Pero acá algo para destacar: ningún escritor humano podría concebir, profetizar algo que se cumpliera como lo dice la Escritura. Por lo tanto, 100%
de la profecía como un material profético es considerado inspirado por Dios porque se ha dado el cumplimiento. El material histórico, gran parte de la Biblia narra la historia y lo hace en forma precisa. No se contradice, es la misma historia. Podemos leer desde Génesis al Apocalipsis y podemos ver y analizar muchas cosas. Hay un cuadro muy lindo en un libro que yo estaba leyendo y decía las comparaciones que hay entre el libro de Génesis, el principio, y el libro de Revelaciones, el Apocalipsis, y daban algunas comparaciones tan importantes que yo decía, tremendo esto. Y luego hablaba de los 66 capítulos de Isaías y decía, es la mini Biblia. Porque cuando comienza el capítulo 1 de Isaías a expresar del pecado del hombre, está hablando justamente de lo que dice el primer libro de Génesis, de la caída del hombre. Y termina con la restauración de todo lo que es el pueblo escogido de Dios. Y siempre nosotros tenemos hacia el final la esperanza de la restauración por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estas cosas son las que aprendemos cuando investigamos o cuando ponemos un poco de ganas para decir, vamos a estudiar este libro tan importante. En cuanto a la inspiración, vamos a terminar diciendo que Dios dirigió a los hombres que escribieran su mensaje en la Biblia. Los supervisó. Esto significa que hubo una relación de Dios con el hombre. No fue algo pasivo, esto fue algo activo. Pero a la vez había criterios. Por ejemplo, Dios guardó a los escritores para que ellos escribieran con exactitud, no les dio lugar al error, no les permitió que pusieran algo agregado de ellos mismos, sin quitarle el estilo de personalidad propia de cada uno de ellos. Ellos compusieron, los escritores no eran taquígrafos pasivos, porque hay una doctrina de lo que es la inspiración mecanista. Bueno, hay muchas doctrinas extrabíblicas o no bíblicas en relación a la inspiración, que ya la vamos a nombrar, esa estaba en el PowerPoint, pero sí es importante tener en cuenta de que el Señor estuvo registrando todo para que no ocurrieran para que no sean solamente mecanistas que se le está dictando. No es que Dios le estaba dictando el mensaje. No. Con B larga, con B corta, no. Sino que hubo una inspiración de Dios y ellos fueron usados por Dios en su diferente personalidad. Y por eso vemos cómo Dios a veces le dijo a Moisés, escribe esto. Y así dijo Jehová. Y otras veces Moisés también expresó sus cosas. Pero era porque Dios quiso eso. O sea, Dios quiso que Moisés expresara su propia personalidad en la Escritura, porque era parte también de esa inspiración divina. ¿Están entendiendo? Vamos a ver algo aquí sobre la inspiración que expresa, a ver si lo tengo. Son teorías no bíblicas sobre la inspiración. Eso está en la hoja que nosotros repartimos vez pasada, para los que la tienen. Es la opinión, en esto tenemos varias posturas. Hay una que dice que la inspiración es por ejemplo, natural. Dice opinión de la máxima incredulidad y sostiene que la Biblia es un libro como cualquier otro libro. Y aunque Dios haya podido dar una capacidad excepcional a los escritores, no deja de ser una producción total y únicamente humana. Después está la mecanista o del dictado. Enseña que Dios dictó la escritura y que los autores humanos son meros amauneses, escritores, pero porque le dictaron. Esto se contradice, ya que podemos ver los diferentes estilos en la escritura que se usaron.
por diferentes autores, las oraciones intercesoras perderían su significado. La otra postura es la conceptual, que enseña que Dios inspiró el concepto, pero no las palabras precisas para expresarlo. Anteriormente expresamos claramente de que esto no fue así, sino que el mismo apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 13, dijo que todas las palabras han sido inspiradas por Dios. Y la sabiduría, la palabra no fue por sabiduría humana, sino que el Espíritu de Dios las dio a conocer, palabra por palabra, y acomodó lo espiritual a lo espiritual. Después algunos dijeron, no, la inspiración es parcial. ¿Qué dice esta teoría? Que las palabras que expresan verdades divinas son precisas y ciertas, pero que las declaraciones referentes a la historia, a la geografía, a la ciencia, no son inspiradas y pueden contener errores. Primero, esto convierte al lector en un juez que determina qué parte es inspirada y cuál no. Es la postura que decía que la escritura es inspirada por Dios y también es útil. ¿Cuál? La que es inspirada por Dios, porque hay algunas que no son inspiradas por Dios. Luego está la postura de la inspiración mística. Enseña que Dios dio una inspiración gradual a los autores, pero no les dio por completo la capacidad de escribir la Biblia sin error. Esto convierte al lector en el juez. Estábamos leyendo esa. La inspiración falible, o sea que tiene fallas. Enseña que en la Biblia hay elementos sobrenaturales, pero también contiene errores. Por tanto, no debe ser tomada literalmente como verdadera y simplemente como canal de revelación que se hace verdad cuando es comprendida y la evidencia de verdad queda a juicio del lector. Volvemos a decir que la real postura es que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, verbal y plenaria. Verbal, palabra por palabra, plenaria, toda la escritura. Vamos a pasar a otro tema. Luego que se han escrito los diferentes manuscritos, tenemos lo que se llama la canonización. Esto comenzó a tomar mayor auge en el siglo IV aproximadamente, pero ya antes de el periodo intertestamentario, cuando la vez pasada estudiábamos los 120 judíos que fueron reunidos como la sinagoga mayor, cuando Esdras en el año 425 a.C. quiso restaurar todos los rituales y trajo como, digamos, primera medida el poder compilar todos los datos que había en ese momento, que ya se habían escrito todos los libros del Antiguo Testamento y que se formó la primera Biblia, vamos a decir, del Antiguo Testamento escrita en el hebreo original. Ya teníamos nosotros la canonización de esa parte, pero hoy vamos a hablar de la canonización en forma general. ¿Qué es la canonización? ¿Para qué sirve? ¿De dónde surge todo esto? Vamos a leer un poquito sobre esto y de esta manera vamos a poder tener un poquito más claro el tema de la canonización. La palabra canon es una palabra que deriva del griego, con K, canon, así como se escribe, se pronuncia. ¿Y a qué se denomina canon? Primero, el conjunto de libros reconocidos como inspirados por Dios. Si nosotros nos remitimos al Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, vamos a ver que hace referencia en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, ya hemos leído anteriormente, versículo 45, no lo vamos a ver nuevamente, simplemente para nombrarlo, que está hablando de las Escrituras. Está hablando de porque son todos los libros del Antiguo Pacto. Está hablando de la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 libros, y que luego algunos judíos agregaron a Josué y dijeron el Hexateuco, hablando de 6 libros. En realidad, penta significa 5 y habla de la Torá, que es la ley. Luego de esos 5 libros, tenemos, yo lo estoy diciendo de una manera, vamos a decir, una separación que hacemos en el enfoque que se le da. Libros
como la ley, los profetas. Los profetas, en realidad nosotros tenemos los profetas que son previo al exilio y los post-exílicos. Tenemos diferentes profetas, mayores y menores, y estamos hablando de un total de aproximadamente 17 libros proféticos. Y aquí está hablando de otros libros, además de los Salmos, Cantar, Eclesiastés, Proverbios, el libro de Ruth, que junto con el libro de Jeremías eran parte y luego fueron separados, el libro de Job, que fue escrito también por Moisés, así también Esdras, Nehemías y los diferentes libros del Antiguo Pacto. Vamos a ir viéndolo uno por uno. Ustedes tienen algunos la hojita esta, ¿verdad? Esto que dice bosquejo condensado del Antiguo Testamento. Los que no, ya le vamos a hacer llegar. Ahí está expresado claramente, por ejemplo, en el punto 1 dice el Pentateuco, 5 libros, habla de Génesis, que es el libro de los orígenes, el libro del universo, del género humano. En gran parte es un registro de la historia de los comienzos del pueblo escogido. Éxodo, la esclavitud, la liberación y los comienzos de la historia de Israel en su camino a Canaán bajo el liderazgo de Moisés. Levítico, el libro de las leyes acerca de la moralidad, limpieza, alimento. Enseña el acceso a Dios a través de sacrificios. Números, el libro de los peregrinajes de Israel, el recorrido de 40 años por el desierto. Y Deuteronomio es una repetición de las leyes dadas poco antes que Israel entrara en Canaán. Luego dice los libros históricos, 12 libros. Josué es un registro de la conquista de Canaán bajo liderazgo de Josué y de la división de la tierra entre las 12 tribus. Jueces es la historia de los 6 sometimientos de Israel y de las varias liberaciones de la tierra a través de los 15 jueces. Ruth es la bella historia de Ruth, una ascendente de David y de Jesucristo. Primera y segunda de Samuel, la historia de Samuel con los comienzos y primeros años de la monarquía en Israel bajo los reinados de Saúl y David. Primera y segunda de Reyes, que es la historia de los comienzos del reino de Israel y más tarde del reino dividido. Aparecen las personalidades heroicas de Eliseo y de Elías, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther. Luego dices libros poéticos 5, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Libros proféticos 17, profetas mayores 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y profetas menores 12, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Eso había que estudiarlo para hoy, ¿verdad? Bueno, para la próxima será entonces. Esos son del antiguo pacto, son los 39. Y luego, obviamente, vamos a encontrarnos con los del nuevo, que después vamos a ir viéndolo. En el tema de la canonicidad, para destacar sobre la canonicidad, vamos a ver que se tomaban ciertas medidas que tenían que ser aprobadas para que un libro realmente pueda ser considerado canónico. Y estas medidas eran, primero y principal, la palabra canon expresa límite, área o esfera, y se define en un sentido figurado como las normas, las reglas, las conductas o los principios del comportamiento aprobados por una comunidad. Esto se debe a que originalmente se expresaba la palabra canon como vara, como regla, para medir, y era utilizada como instrumento, y se dice entonces que los libros
bíblicos llegaron a ser canónicos luego que fueron medidos. Luego que fueron medidos y aprobados. En el año 90, en el concilio de Zambia, ya se había tomado, después de Cristo, en el año 90, ya se había tomado el canon. Nosotros tenemos hasta el 95 aproximadamente el último libro del apóstol Juan, que es el libro de Revelaciones escrito en la isla de Patmos. Por lo tanto, ya en el año 90 estaban todos los libros del Antiguo Pacto y la gran mayoría del Nuevo como libros canónicos aprobados. Y lo que sí hay que tener en cuenta que este concilio judío de Zambia no incluyó a los libros apócrifos. Esto es importante. No los incluyó porque carecían de inspiración divina y porque eran considerados no libros revelados por Dios, sino simplemente como libros que servían de lectura en alguna reunión, como podemos nosotros expresar a veces por ahí un escrito, algo de lo que podemos interpretar de un pasaje bíblico y compartirlo como un sermón. Así, de esa manera también esos diferentes libros fueron rechazados por el concilio por decir que no eran libros inspirados. También los deuterocanónicos de los libros, por ejemplo el libro de Enoc nombrado, y varios libros más que tampoco fueron puestos allí en el canon del Antiguo Testamento, que usó Jesús y sus propios discípulos. Sí es importante tener en cuenta que los demás libros fueron usados, todos los del Nuevo Testamento en general fueron usados, y estos son los Evangelios, 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, históricos, Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo, que son primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Corintios, Romanos, Gálatas, Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Las epístolas pastorales como primera de Timoteo, Tito y segunda de Timoteo. Y las epístolas generales, Santiago, primera y segunda de Pedro, Judas, en su primera, segunda y tercera carta de Juan, Hebreos y el Apocalipsis. En el libro de Santiago habían expresado algunos autores que estaba en duda su canonicidad y habían usado como de alguna manera fundamentos y argumentos un pensamiento del reformador Martín Lutero. Ellos quisieron o creyeron que el reformador Martín Lutero había desechado el libro de Santiago como un libro canónico, y esto no fue así, porque el reformador expresa claramente en su carta de que todos los libros, y los 66 libros, o sea que está incluido también el libro de Santiago, son inspirados por Dios. Y lo que él está haciendo mención era simplemente que todos los demás libros nos servían a nosotros como fundamento de la doctrina de la salvación, pero que el libro de Santiago no era necesario en el sentido de doctrina, pero esto no era que el reformador lo estaba desechando, simplemente que estaba diciendo en cuanto al tema realmente de doctrina y no sobre la inspiración. Nunca dijo que no era un libro canónico, sí expresó de que desde el punto de vista doctrinal, para él, los demás libros sobraban y restaban para fundamentar todo lo que es con respecto a la doctrina de la salvación. Temas que a veces por ahí nos podemos encontrar, sobre todo con el tema de la canonicidad, muchas discusiones, hay algunos que han incorporado otros libros, que son los libros que ya hemos expresado como libros apócrifos, los tienen ustedes en la cartilla. Macabeos se van a encontrar por ahí, con Tobías, y varios otros que están puestos allí, y que algunas veces nosotros, yo por lo menos no he tenido el alcance de leerlos, no sé lo que dicen, pero ficciones y novelas. Sí, algunos de la sabiduría de el pastor de Aman, el libro de la sabiduría.
Ajá. Sí, sí, así es. Son varios, son como 12, pero ellos incorporan 7 y es bueno tenerlos, conocerlos. Así cuando le digan Primera de Macabeos, sepan muy bien de dónde viene. Hemos, no sé ni la hora ya, a ver, tenemos tiempo todavía para avanzar un poco más. El tema de la canonización luego fue puesto en una situación de crítica, de mayor investigación, y esto nos llegó a nuestras manos, la Biblia en griego moderna y en hebreo, que luego fueron traducidas a las versiones en español. Aquí vamos a tocar ahora el tema de la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Vamos a continuar con este tema. La iluminación es la actividad propia del Espíritu Santo. A veces decimos revelación, inspiración, iluminación, que complementa la inspiración. A veces decimos Dios me inspiró. No, ya Dios inspiró. Ya la inspiración se produjo y los 66 libros han sido escritos. Ahora Dios me iluminó. Y a veces decimos Dios me reveló. Bueno, tal vez diferentes formas de revelación de Dios. Pero lo que es en relación a la Escritura ya está todo revelado. En relación a la Escritura, no estamos hablando de las otras formas de revelación, de visiones, de sueños, de ángeles. Estamos tocando solamente bibliología, Biblia. Ahora, la iluminación tiene que ver con la comprensión de esa Escritura. Y es ejercida ya no en el escritor, que es la inspiración, sino en el lector de la Escritura. O sea, nosotros, porque nosotros no la escribimos, nosotros la leemos o la escudriñamos. Por lo tanto, es necesario para que la podamos entender y para que podamos reconocer que este mensaje procede de Dios. Ahora, la inspiración capacita a los escritores, la iluminación a los lectores. Fíjese que el apóstol Pablo decía que el entendimiento sea iluminado. Ilumine su entendimiento. En la oración de Pablo en la carta a los Efesios expresa claramente este deseo. Y yo creo que este es el deseo de Dios para todos, porque es algo que Dios les inspiró para que el apóstol Pablo escribiera. Si bien es cierto la carta a los Efesios como una circular, hoy la tenemos nosotros para aplicarlas en nuestra propia vida. Entonces, cuando leemos Efesios capítulo 2, vamos a buscar. 1.14. A ver. 1.18. Dice, habla y expresa sobre el espíritu de sabiduría y revelación. Dice, por esta causa también yo en el 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hoy nosotros tenemos la Escritura. En ese momento Él estaba declarando la Escritura, porque había sido inspirado por Dios. Y ahora nosotros tenemos la Escritura, tenemos el registro y necesitamos la iluminación para poder entender esa Escritura. Por lo tanto, la iluminación es un hecho esencial dentro de lo que es la bibliología para poder conocer lo concerniente a Dios y tener la convicción de que realmente el Espíritu Santo de Dios es Él que nos dirige a toda verdad y justicia. La inspiración capacita a los escritores.
la iluminación a los lectores. Luego dice, en relación con el inconverso, es necesario para comprender y creer de corazón la verdad bíblica, la obra de convicción del Espíritu Santo, y en relación con el creyente, nosotros, es necesario para comprender la verdad bíblica y también como el oficio de enseñanza del Espíritu Santo. Porque nosotros no solamente vamos a tener la iluminación para aplicarla, sino para comunicarla. De gracia recibiste, da de gracias. Entonces, cuando nosotros estamos impregnados de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tenemos palabra de Dios, cuando veamos la necesidad o queramos compartir algo, la palabra de Dios va a fluir como un manantial. La palabra de Dios va a ser transmitida sin errores, va a ser compartida con denuedo, va a ser predicada con autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos viviendo, la estamos aplicando. Y hay una experiencia, hay un respaldo de Dios. No solamente el hecho de conocerla a la letra, sino de cada vez expresar, declarar cada uno de estos versículos, reconocer que ha cobrado vida en nosotros, que este Cristo que me salvó va a salvar a aquellos que han sido elegidos por Él, de que este Cristo que me perdonó va a perdonar a aquellos que han pecado delante de Él, que aquel Cristo que un día me llamó va a llamar a los que son de Él. Entonces, esta es la seguridad que tenemos nosotros para compartir por medio de la iluminación la verdad del Señor. La interpretación es un tema que hemos tocado y que el pastor nos estuvo enseñando, el pastor Raúl Oliva, en una primera instancia de estos módulos que estamos teniendo en este lugar. Y se ha hablado ya sobre la hermenéutica, algo de homilética y exégesis, y realmente lo hemos puesto en este punto sobre hechos esenciales de la bibliología, dado de que considero que es un tema importante a tener en cuenta. Yo puedo ser una persona muy iluminada, pero si no aplico las normas de interpretación, puede ser que me termine equivocando y dando y transmitiendo una mala enseñanza o una enseñanza errónea. Y muchos han usado métodos que han sido bastante criticados y bastante controversiales. Uno de ellos son el método alegórico, que es un método que expresa, es el que busca un significado oculto, diferente de las palabras indican. Esos son, por ejemplo, sistemas de interpretación. Bueno, interpretar la Escritura es dar el significado del pasaje conforme a lo que el autor tuvo en mente cuando le escribió y para quienes lo hizo. Seguramente si ustedes, no sé si está grabado esto, sobre hermenéutica, sobre lo que se editó en este lugar, pero lo vamos a volver a compartir. Se va a profundizar mucho más cómo preparar un sermón y sobre todo lo que es la interpretación de la Biblia, sobre todos estos puntos fundamentales. Yo simplemente a manera de algo panorámico y para que le quede el concepto, les quiero dar algunas posturas sobre sistemas de interpretación. Aquí hay que tener varias cosas en cuenta. El marco geográfico, el marco histórico, profético, quién es el autor, en qué circunstancia lo escribió, todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Pero sobre el sistema, en realidad, el alegórico es uno que busca un significado oculto. Y muchas veces se presta para la equivocación, porque ya más depende del lector que lo que dice realmente el autor. O sea, yo quiero hacerle decir a la Escritura lo que realmente el autor nunca quiso decir, que es Dios. El peligro de este método es que la interpretación queda a juicio del intérprete, por lo que la Biblia puede decir lo que al intérprete le interese que diga. Y así hoy hay justificación de que la homosexualidad es bíblica, así hoy hay justificación de que esto, de aquello, y muchas cosas que hoy se comparte dentro de algunas doctrinas, iglesias, producto de una mala interpretación o de usar métodos equivocados.
La correcta es la literal. Van a haber varias, que se llama histórico-gramatical, que es la interpretación válida en la que a cada palabra se le da el sentido propio del tiempo en que fue escrita. De allí que se llame también método histórico-gramatical. En la interpretación literal se tiene en cuenta el entorno textual, de modo que el significado esté de acuerdo con el pasaje en donde se encuentra. El método literal interpreta en armonía con toda la Biblia, comparando cada texto con el resto de la Escritura, de modo que no haya contradicciones. Vez pasada con un hermano compartíamos en una charla y podíamos ver qué importante es tener en cuenta esto, de que una palabra como pecado tiene aproximadamente como unas 25 traducciones y por lo tanto, tanto en el Antiguo Testamento como nosotros decimos hamartía, pero hay varias, y errar al blanco. Las diferentes traducciones nos van a llevar a que cada uno de esos versículos que hablan del pecado como doctrina tengan el sentido real, así sea iniquidad, así sea maldad, así sea errar el blanco, así sea algo oculto, pero lo importante es poderle dar el sentido del original. Por lo tanto, yo tengo que remitirme al original para decir que esta palabra pecado, aquí es hamartía, aquí es otra palabra, aquí es otra palabra, ¿verdad? Esto para más o menos un pantallazo general, que lo tengan en cuenta y de esa manera vamos a ir avanzando. Nos queda la aplicación. La Biblia es la palabra de Dios. Si nosotros pretendemos, creo que durante todo esto hemos compartido muchas cosas y siempre estamos diciendo lo mismo. ¿Qué tipo de teólogo quiero ser yo? ¿Qué clase de teólogo quiero ser yo? Porque no está mal ser teólogo. Es más, todos somos teólogos de alguna forma. Buenos o malos, o aplicados o no aplicados. Podemos ser teólogos y tener el conocimiento certero de la Escritura. Pero si yo no la aplico, ¿en qué clase de teólogo me convierto? Mi vida habla de Dios, mi vida expresa a Dios, mi vida realmente califica como un hombre de Dios, como un sacerdote, como lo aprendimos, como un rey. Mi vida realmente está expresando los diferentes parámetros o requisitos que la Biblia me exige, que la palabra me exige a mí para poder decir, sí, estoy para compartirle la palabra a otro. Y no necesariamente aquí, en una congregación, en una reunión familiar. Estoy calificado por el Señor para decirle a alguien y corregir a alguien cuando todavía yo no me he permitido corregir por el Espíritu Santo a través de su palabra. Creo que la aplicación es lo más importante de todo esto. Todo es importante conocer. Todo. La Biblia es un libro muy importante a conocerlo, a escudriñarlo, a estudiarlo, a compartirlo. Uno cuando expresa cosas y se recuerda de cosas que va leyendo, que va incorporando conocimiento tras conocimiento, se goza porque dice, che, me recuerdo de esto, me recuerdo de aquello, hasta algunos versículos de memoria, como decíamos que es bueno saberlos. Pero cuando nos miramos dentro de nosotros, el pastor Silvetti decía algo importante en la mesa del Señor del día sábado, y me quedó grabado. Solamente hay 2 personas que conocen cómo estamos, cada uno de nosotros. Y una es Dios, seguramente, porque Él es omnisciente. Y la otra somos nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos si estamos cumpliendo realmente con ese sacerdocio de la oración, de la adoración,
de la palabra y la estamos viviendo, la estamos compartiendo, nos empezamos a preparar para ser mensajeros del Rey, que no estamos aquí solamente para tener un pergamino de haber terminado un curso de teología sistemática, sino que estamos aquí para formarnos, para transformarnos y para que esa palabra se haga una reforma en nosotros realmente, que nos vuelva a formar de cuántas cosas que nos tenemos que descontaminar, de doctrinas equivocadas, erradas, de pensamientos de hombres que nos han introducido en nuestra mente y que nosotros lo compartíamos como si nada, como que era algo de la Escritura. Yo cuántas veces he dicho, el Señor dice en su palabra que Él te ama, Dios ama al pecador, Dios ama al pecador. ¿Cuántas veces lo he dicho? Ven a Él porque Él te ama. Tú eres un pecador, Él ama al pecador. Aborrece el pecado. Y después cuando nos encontramos con el Salmo 5, 5, 7, 11, y decimos, pero ¿cómo? Si la palabra no se contradice. Y la vez pasada me decía un joven, yo te lo voy a encontrar ese versículo, vas a ver, que dice que Jesús ama al pecador. Y lo dice así literalmente. Y yo decía, bueno, cuando lo encontré venía, así seguimos charlando, pero no con la intención de confrontarlo, vamos a decir así, de contender con él, aunque la Biblia dice que hay que contender ardientemente por la común salvación que tenemos, defenderla con la verdad. La mejor forma de defenderla es aplicándola en nuestra vida, para que cuando nos miren a nosotros y nos digan, ahí va el aleluya, como nos sabían decir en una oportunidad, ahora no sé cómo nos llamarán. Realmente, antes que lo digan, sí, yo conozco a esta persona. La conocí antes y era terrible. No sé qué le pasó, pero ahora ya no la golpea su esposa. Mira, ya no se siente los golpes en la casa, los machetazos. Ha cambiado totalmente. Ya no va con los cajones de cerveza, ahora sabe que va con un libro, no sé qué será ese libro que lleva bajo el brazo. Sale con un maletín, se habrá hecho testigo de Jehová. ¿Qué habrás? No sé qué será este chango, pero te digo, excelente. Me cae bien. Lo conozco así nomás de vista, pero me cae bien. Lo veo ahí y a veces se te acercan y abren su corazón porque hay necesidades y te expresan cosas, como me preguntaban a mí. Hace muy poco estábamos trabajando en el campo y me decía un jovencito de 21 años con su esposa y 2 hijos, me decía, ¿cómo te llamas con tu esposa? Y yo le digo, bien. ¿Y cuántos años de casado? Y casi 11. Che, pero podés. Yo mira, hace 4 años que ya estoy a punto de separarme. Y abren su corazón porque están esperando algo. Están esperando que vos les diga algo y gracias a Dios que Dios nos da algo para dar, porque si no, hermanos, si no lo buscamos, ¿qué vamos a dar cuando la necesidad nos golpea nuestra puerta? Por eso es necesario prepararse. Estamos en una etapa nueva y esto continúa, esto no termina aquí. Para finalizar vamos a ver el video. ¿Sí? La historia de la Biblia. La Biblia se compone de una colección de 66 libros, escritos por aproximadamente 40 hombres. Sin embargo, 3.800 afirmaciones en el Antiguo Testamento sostienen firmemente que la Biblia proviene de Dios. El Nuevo Testamento afirma también la inspiración divina del Antiguo Testamento y asevera lo mismo en cuanto a sus propias escrituras. Dios inspiró la Biblia no realmente por escribirla ni dictar las palabras mismas, sino por guiar los pensamientos de los escritores para que escribiesen la verdad. Aunque escrita por cerca de 40 hombres durante unos 1600 años, contiene una unidad y consistencia maravillosa. El Antiguo Testamento predice aún la venida del Nuevo Testamento. Los 66 libros de la Biblia fueron escritos por reyes, profetas, pastores, labradores, pescadores, colectores de impuestos,
pobres, educados e ineducados. Todos ellos escribieron sobre los grandes temas de Dios, del hombre, la moralidad, la salvación y la vida eterna. Sin embargo, sus escritos poseen una armonía que sería imposible sin la dirección unificadora de Dios. Sabemos que tenemos la Biblia preservada correctamente porque se tienen manuscritos de ella que tienen más de 1500 años, escritos en el idioma original. 3 de los más famosos son el Sinaítico, escrito cerca del año 340 después de Cristo, hoy guardado en Londres. el Vaticano, Escrito cerca del año 350 después de Cristo, hoy guardado en Roma. el Alejandrino, Escrito en el siglo V, hoy guardado en Londres. También miles de manuscritos antiguos y pergaminos de la Biblia en el hebreo y el griego original atestiguan la exactitud de nuestra Biblia. La Biblia podría ser reproducida hoy mismo usando solo estas traducciones. Al tener manuscritos, traducciones y citas antiguas, hay más evidencia sobre el texto de la Biblia que para cualquier otro libro antiguo. Es por esto que la Biblia ha quedado casi sin alteración a través de los siglos. La Biblia ha sufrido más ataques que cualquier otro libro que el mundo haya conocido. En el año 587 a.C., cuando Babilonia invadió a Israel y quemó todo lo que había, incluyendo el templo, las sagradas escrituras se vieron gravemente amenazadas a ser destruidas. Un emperador romano, Diocleciano, 301-304 después de Cristo, mientras perseguía a los cristianos, hizo un esfuerzo determinado para destruir la Biblia. Irónicamente, su gran tumba fue usada por la Iglesia para sus reuniones por más de 1000 años. El gran agnóstico francés Voltaire dijo en el siglo XVIII que la Biblia sería un libro olvidado. Posteriormente, la Sociedad Bíblica de Ginebra ocupó la casa de este hombre incrédulo y actualmente la Biblia es el libro de más venta en todo el mundo. En 1861, la Academia Francesa de las Ciencias enumeró 51 hechos que supuestamente refutaban la Biblia. Ninguno de estos hechos se considera como la verdad hoy en día. Cada hecho geográfico mencionado en el libro de los Hechos ha sido comprobado como verdadero por un erudito, quien, en el esfuerzo de refutarlos, se convenció de su veracidad. La Biblia es el guía moral más poderoso del mundo y ningún hombre ha sido capaz de mejorarla. Versiones castellanas de la Biblia. Casiodoro de Reina, primer traductor de la Biblia al español. Como traductor, se le debe la conocida como Biblia del Oso. Entró al monasterio desde pequeño, hasta destacarse como un prolífico orador sagrado. Durante el tiempo de la Reforma y por abrazar los postulados de este movimiento, del cual encontramos 10 en Basilea, Suiza, en donde apareció en 1569 su versión castellana de la Biblia, vertida directamente de los originales hebreo y griego. Esta traducción es la más bella en el romance de Cervantes y goza de mucha aceptación entre el pueblo de habla hispana. Versión de Valera. Cipriano de Valera dedicó años a la revisión y corrección de la Biblia de Casiodoro de Reina, comparándola cuidadosamente con diversas traducciones y revisándola con arreglo a los originales hebreo y griego. Esta obra se publicó en 1602 en Ámsterdam, Holanda. La versión de Valera goza de amplia aceptación en las iglesias cristianas hispanoamericanas. Versión Reina Valera, revisión de 1960. Con este nombre circula ampliamente en todas las comunidades de habla castellana la versión de la Biblia hecha por Casiodoro de Reina.
y publicada por primera vez en Basilea, Suiza. La población mundial de hoy en día es de aproximadamente unos 6.000 millones de habitantes, pero menos de 2.000 millones son cristianos. Además, hoy en día hay más de 6.000 idiomas en el mundo. De ellos, solo 2.195 cuentan con una porción de la Sagrada Escritura. 3 de cada 4 cristianos aún no tienen un ejemplar de la Biblia. El 85% de los cristianos del mundo occidental, o sea, el continente americano, no ha leído la Biblia completa. 300 millones de personas alrededor del mundo no tienen un libro de la Biblia traducido a su propio idioma. 2.000 millones de personas no tienen acceso a la palabra de Dios porque no la pueden leer o porque no la tienen a su alcance. El plan de Dios para la humanidad ha sido preservado milagrosamente en forma de una biblioteca, que es y será siempre un libro indestructible. Y será siempre un libro indestructible.